Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí, siempre es un gusto compartir con ustedes. Espero que estén pasando un día fenomenal y como ya saben, hoy nos sumergiremos en el jugoso mundo del chisme turco. Prepárense porque hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ya saben, el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel confiesa su temor. Kerem la dejará. La verdad impactante. Y créanme, lo que vamos a desglosar hoy es algo que ha generado muchísimas reacciones y debate entre los fans, los medios y por supuesto, el público en general. Así que si son fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente aman el drama y las historias de amor y desamor que nos regala el mundo del espectáculo, quédense. Este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y perspectivas, donde desentrañaremos las claves de esta preocupante confesión. Pero antes de sumergirnos de lleno en la jugosa información, quiero recordarles algo súper importante, algo que es fundamental para el crecimiento de este canal y para que no se pierdan nada de lo que preparamos. Si son nuevos por aquí, por favor, consideren suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas, los chismes de celebridades, los análisis de series, las noticias más recientes y todo lo que les fascina. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que conquistó al mundo ***. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las figuras más prominentes y queridas en Turquía. No solo son estrellas, son íconos, modelos a seguir y en el corazón de muchos fueron, y en el sentir popular siguen siendo, una de las parejas más emblemáticas y admiradas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo cautivó por su trama romántica, sino también por la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente e innegable. Era como si las chispas volaran cada vez que compartían escena. No solo en la pantalla, donde sus personajes vivían un apasionado romance, sino también fuera de ella. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus miradas cómplices, la forma en que se trataban, todo indicaba que estaban locamente enamorados. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, soñando con un final feliz, tanto en la ficción como en la realidad. Y bueno, ¿quién no se emocionó con eso? ¿Quién no se sintió parte de esa historia de amor? El fandom apasionado y fiel celebraba cada paso de la pareja, cada gesto de cariño, cada publicación en redes sociales. Era una conexión profunda, un lazo que trascendía la pantalla y se extendía a la vida real. El desamor que sacudió al mundo ***. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y aunque nos encantaría que las historias de amor fueran eternas, la felicidad no siempre es constante. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, y con el corazón roto de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. ¡Pum! La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La incredulidad, la tristeza y la confusión se apoderaron de los fans. Las redes sociales explotaron en un torbellino de preguntas, especulaciones y conjeturas. Las especulaciones comenzaron a correr como la pólvora. ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Interferencia de terceros? ¿Presión mediática? ¿El desgaste natural de una relación bajo el ojo público? Todo era posible. Los medios de comunicación, ávidos de información, buscaron desesperadamente cualquier detalle que arrojara luz sobre la situación. Los fans, desconsolados, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, de un milagro que revirtiera la situación. El misterio, la falta de claridad, solo alimentaron la especulación y la incertidumbre. La ausencia de explicaciones claras y concisas solo contribuyó a la desilusión y a la sensación de pérdida. La confesión reveladora, el temor de Hande ***. Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la confesión de Hande Erçel.
Aunque no fue una confesión directa como tal, un comunicado explícito y formal, las recientes entrevistas y declaraciones de Ande, sutiles pero reveladoras, han dejado entrever una preocupación que ha estado rondando en su mente. Y es que aparentemente Ande teme que Kerem la deje, o mejor dicho, que la vuelva a dejar. Es importante aclarar que no existe una declaración oficial en la QU. Ande exprese directamente este temor. Sin embargo, a través de sus palabras, sus gestos y el análisis de su comportamiento, se pueden inferir ciertas preocupaciones y miedos. La clave está en leer entre líneas, en interpretar las señales que nos envía. Es como un rompecabezas donde cada pieza, cada declaración, cada gesto, nos ayuda a comprender la situación y a desentrañar los sentimientos de Ande. *** Las razones detrás del temor ***. ¿Pero por qué este temor? ¿Qué motivos podrían estar detrás de esta inquietud? Bueno, hay varias razones que podrían estar alimentando esta sensación de inseguridad y de vulnerabilidad. ***1. La inestabilidad del mundo del espectáculo ***. Primero, la naturaleza del mundo del espectáculo es inherentemente inestable. Las relaciones en el ojo público, especialmente aquellas que se gestan en el set de una serie, pueden ser muy intensas, rápidas y apasionadas, pero también efímeras y susceptibles a factores externos. La presión mediática, los rumores constantes, la falta de privacidad, las agendas apretadas, las diferencias de intereses, todo esto puede poner a prueba cualquier relación, sin importar cuán fuerte sea su base. Ande, con toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera, es muy consciente de esta realidad. Ella sabe que el mundo del espectáculo es un universo volátil, donde la fama y el éxito pueden ser fugaces, y donde las relaciones pueden verse afectadas por fuerzas externas. La exposición constante, el escrutinio implacable de los medios y la opinión pública, pueden generar estrés, ansiedad e inseguridad en cualquier pareja. La falta de privacidad, la invasión constante a su vida personal, la presión por mantener una imagen perfecta, todo esto puede desgastar cualquier relación y generar conflictos. ***2. El misterio de la separación anterior ***. Segundo, y esto es algo que se ha especulado mucho, las razones exactas de su primera separación siguen siendo un misterio. Aunque nunca revelaron los detalles precisos de lo sucedido, siempre queda la duda de si fue una decisión mutua, si hubo algo más, o si simplemente el amor se acabó y la relación se desgastó con el tiempo. La falta de claridad, la ausencia de explicaciones completas, puede generar inseguridades, miedos y fantasmas en relaciones futuras. La incertidumbre, la imposibilidad de saber qué fue lo que realmente pasó, puede llevar a la persona a cuestionarse, a analizar cada situación, a buscar señales de alerta. La falta de transparencia puede sembrar dudas y erosionar la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación. La incertidumbre sobre el futuro, el temor a que se repita la historia, puede generar ansiedad y afectar la forma en que la persona se relaciona con su nueva pareja. ***3. La reserva de Ande y la presión mediática ***. Tercero, y creo que este es un factor clave, Ande es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Aunque es una figura pública, siempre ha intentado mantener su vida personal alejada de los reflectores. Ella valora su privacidad y se esfuerza por protegerla. Esto, obviamente, se complica cuando estás en una relación con otra celebridad, especialmente con alguien tan mediático como Kerem. La exposición mediática es inevitable y a veces la presión es demasiada. La constante atención de los paparazzi, los rumores que circulan en los medios, las especulaciones de los fans, todo esto puede generar una sensación de vulnerabilidad y temor a que las cosas se salgan de control. La falta de control sobre su propia vida personal, la imposibilidad de decidir cuándo y cómo compartir su intimidad, puede generar estrés y ansiedad. Ande, consciente de esta realidad, podría estar experimentando una mayor preocupación por el futuro de sus relaciones. ***. Manifestaciones del temor, las declaraciones de Ande ***. Ahora, ¿cómo se manifiesta este temor? ¿Cómo se traduce en su comportamiento y en sus declaraciones? Bueno, en sus últimas entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de mantener una relación sólida y basada en la confianza. Ha enfatizado la necesidad de respeto mutuo, de apoyarse mutuamente y de valorar la individualidad de cada persona. También ha expresado su deseo de tener una relación duradera y significativa, una relación que perdure en el tiempo y que se construya sobre bases sólidas.
Estas declaraciones, interpretadas con un poco de contexto, pueden ser vistas como un reflejo de sus miedos y preocupaciones. Son como un código donde cada palabra, cada frase, nos revela algo sobre sus sentimientos y sus anhelos. La necesidad de comunicación, de confianza, de respeto, son pilares fundamentales en cualquier relación, pero en el caso de Ande podrían ser una forma de expresar su temor a que la historia se repita. *** La sombra de Kerem y la nueva relación de Ande ***. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más interesante y compleja. Después de su separación, Ande rehizo su vida sentimental. Comenzó una relación con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido y perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. Y, ¿adivinen qué? La relación entre Ande y Hakan ha estado en el ojo del huracán desde el principio. Los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo se ha intensificado. La prensa rosa, siempre ávida de noticias sobre Ande, ha seguido de cerca cada paso de la pareja. Algunos medios turcos incluso afirman que la relación entre Ande y Hakan ha tenido altibajos, y que la sombra de Kerem todavía ronda por ahí. Claro, estos son solo rumores, especulaciones y conjeturas. Pero la realidad es que la vida de Ande siempre está en la mira. Y por supuesto, la reacción de los fans es de todo tipo. Algunos apoyan a Ande, le desean lo mejor y creen que merece ser feliz. Otros, sin embargo, todavía esperan una reconciliación con Kerem, y no dudan en manifestar su descontento en las redes sociales. La situación es compleja, llena de emociones encontradas y de expectativas contradictorias. *** El impacto en Kerem, un análisis subjetivo ***. Ahora, ¿qué significa todo esto para Kerem Bürsin? Bueno, aunque no ha hecho declaraciones explícitas sobre el tema, es evidente que la situación lo afecta. Es muy común que en el mundo del espectáculo, los exparejas sean objeto de comparación constante. Cada movimiento, cada declaración, cada foto, cada proyecto, es analizado al milímetro. La prensa, los fans y los medios de comunicación comparan cada paso de Kerem con los de Ande. Y eso, sin duda, puede generar tensiones, incomodidad y presión. Es difícil imaginar la complejidad emocional que debe estar viviendo Kerem. La constante comparación, la nostalgia por el pasado, la incertidumbre sobre el futuro, todo esto debe ser abrumador. A pesar de todo, tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales. Ambos continúan trabajando en sus proyectos y mantienen una imagen pública impecable. Han demostrado que son capaces de gestionar la presión mediática y de seguir adelante con sus vidas, aunque el pasado los siga persiguiendo, en mayor o menor medida. *** La verdad impactante, miedos y expectativas ***. Entonces, ¿cuál es la verdad impactante? Pues que el temor de Ande a que las relaciones, en especial con las figuras mediáticas, no sean duraderas y que el impacto mediático que conlleva el hecho de ser pareja es un hecho, y que la sombra de Kerem, de alguna manera, sigue presente. La verdad es que Ande es humana y como todos tiene sus miedos y sus inseguridades. Y es completamente comprensible que se preocupe por el futuro de sus relaciones, sobre todo cuando ha experimentado el dolor de una ruptura mediática. La exposición pública, la presión de los medios, las expectativas de los fans, todo esto puede generar una gran carga emocional. La verdad impactante es que el amor, la fama y el éxito, a menudo, no van de la mano. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las relaciones pueden ser fugaces y donde la privacidad es un lujo. ***, ¿qué podemos esperar? El futuro incierto ***. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? Honestamente, no lo sé. Solo el tiempo dirá qué le depara el futuro a Ande y a Kerem. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y, sobre todo, respetar sus decisiones. Porque al final del día lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y el amor, y que puedan vivir sus vidas de la manera que les haga sentir plenos y realizados. El futuro de Ande y Kerem es incierto. No podemos predecir qué pasará, ni qué decisiones tomarán. Lo que sí sabemos es que ambos son personas fuertes, talentosas y resilientes. Ambos han demostrado ser capaces de superar obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. ***, conclusión y reflexiones finales ***. Así que, recapitulando rápidamente, hemos hablado de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, de su separación,
de las especulaciones, de la preocupación de Hande sobre la durabilidad de sus relaciones, especialmente en el ojo público. Y bueno, hemos analizado algunos de los factores que podrían estar detrás de este temor. Como ven, el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos. El mundo del espectáculo es un reflejo de la sociedad, donde las historias de amor y desamor, las alegrías y las tristezas, se entrelazan y nos conmueven. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor es un camino lleno de sorpresas, que la felicidad no siempre es eterna y que la vida, a veces, nos pone a prueba. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco, que les haya resultado interesante y que les haya permitido reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la situación? ¿Creen que Hande está justificada en sus miedos? ¿Esperan una reconciliación con Kerem? ¿Qué creen que le deparará el futuro a Hande? Cuéntenme todo. Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas y las celebridades. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta la próxima.